Bueno, buenos días, mi nombre es Wendy Valeria Rincón León de la jornada sabatina. Hoy les vengo a hablar sobre la historia del origen de la danza en la humanidad. La danza fue considerada un arte en Grecia. En la prehistoria se bailaba al compás de los sonidos de la naturaleza y después fue acompañado por las palmas y el choque de los pies o de los bastones. En las civilizaciones antiguas como Roma, Egipto, Grecia, utilizaron las danzas en rituales, funciones, bodas, etc. Las danzas primitivas eran pasionales y espontáneas, buscaban expresar sentimientos y estados de ánimo. El hombre en la prehistoria era nómada, ellos no sabían por qué llovía, les daba miedo. Por ello bailaban imitando los movimientos de la naturaleza. Las danzas eran para comunicarse sus sentimientos, por ello no eran en grupos. El primer ritmo era hacer ruidos con los pies. La otra danza era la rodada en grupo. La danza primitiva era la danza en la fertilidad. La danza en Roma se incluían armas y escudos, se celebraban en otoño. Desde el año 390 a.C., participaban danzando en juegos escénicos. El baile es considerado uno de los tipos de expresión corporal más del baile. Se ubicaba en la prehistoria, en donde sentía un carácter espiritual, ya que se empleaba como parte de aferentes rituales y tradiciones que fueron transmitiéndose en generación a generación. Todos los miembros de la tribu bailaban, eran prácticas y se relacionaban con los elementos. Cada uno hacía diferentes bailes. Al principio hacían música con los pies, después con las manos y más tarde con unas piedras. Ya el ritmo empezó a tener sentido y expresa el miedo, la tristeza, la alegría, el llanto, etc. La danza intervenía en la liturgia oficial. Las ceremonias religiosas eran muy diversos y consistían en danzas, canciones y procesiones semianes en las que el papel dominante lo sostenía la mujer, que ocupaba de los diferentes roles, que eran las bailarinas, cantadoras, presentaciones y amén de sacerdotisa. La madre la madre mitocondrial Lucy es una especie humana primitiva. Es un conjunto de fragmentos óseos pertenecientes al esqueleto de un homínido. Tiene de 3,5 a 3,2 millones de años de antigüedad. Fue descubierto por el equipo formado por el estadounidense Donald Johanson y unos franceses. Fue descubierto el 24 de noviembre de 1974. Medía 1,10 metros de altura, pesaba 27 kilos y tenía un cráneo comparable al de un chimpancé y un cerebro equivalente a un tercio del nuestro. Y se cree que al morir tenía 20 años. Muchas gracias por su atención.